La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Buenas tardes amigos, amigas, son las 15 horas con 4 minutos y ya estamos una vez más con nuestro programa. Esto es Flaxo Especiales y ya tenemos aquí a nuestra invitada, una amiga muy especial que ya le conozco muchos años atrás y que he tenido el honor de ser su amigo, así es que esperemos que esta entrevista sea totalmente de tu agrado y sobre todo que te sientas muy conforme, muy tranquila. Vamos a tratar de llevarlo con mucho corazón y también con mucho optimismo, como siempre ha sido nuestra relación. Ella es Verónica Lucía Proaño Madrid, es madre de Doménica, es quiteña, una mujer que sabe la responsabilidad que elige frente al mundo y que esa es precisamente dejar un mundo mejor. Creo que me gustó muchísimo esa descripción tuya, Verónica. Y bueno, ella actualmente es asesora nacional de levantamiento de fondos de aldeas infantiles, Aldeas Infantiles SOS Ecuador. También es licenciada en comunicación social con un masterado en comunicación, periodismo digital de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene una certificación ejecutiva en manejo de proyectos por el Tecnológico de Monterrey. También ha sido parte de equipos gerenciales de comunicación de World Vision ONG. También ha trabajado en UNESCO, siempre con enfoque de derechos, y por supuesto también ha estado en varias instituciones como directora de comunicación. En una de ellas tuve la oportunidad de conocerla y por eso me siento absolutamente congratulado de haber tenido esa oportunidad de trabajar al lado y ahora ya nos encontramos en este espacio, ¿no? Bienvenida, Verónica, qué gusto estar contigo. Buenas tardes, Andrés. Primero, muchas gracias por abrir este espacio aquí en la radio Flaxo, en tu programa Signos, para hablar del tema que vamos a abordar hoy y gracias por esa gentil presentación. No, al contrario, es un honor. Antes de empezar, bueno, para decirles con amigos, amigas, oyentes que ustedes pueden seguirnos a través de www.flaxoradio.es y por supuesto también seguirnos a través de nuestra página de Facebook como Flaxo Radio o cualquier dispositivo de radio como TuneIn, por ejemplo, pueden encontrarnos como Flaxo Radio sin ningún inconveniente. Y bueno, vamos con nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar sobre derechos de niñez y adolescencia y también sobre la importancia de construir espacios protectores para niños y niñas del Ecuador. Entonces, ya entrando en materia, Vero, hablar de derechos y de adolescencia en sociedades tan inequitativas siempre es un reto y siempre es una necesidad. Y creo que también hay un conjunto de normativas que año a año se siguen actualizando. Creo que tenemos muchos artículos que pueden garantizar esos derechos de niñez y adolescencia en nuestro país. En la Constitución hay el Código también de niñez y adolescencia, pero siempre falta algo por hacer. ¿Qué es eso? Bueno, aquí, Andresito, cabe resaltar que en el tema de derechos de la niñez, el Ecuador durante la década de los años 90 fue un país pionero en estos temas. Fuimos de los primeros países en que redactó un código a favor de la niñez y adolescencia. El mismo actualmente se encuentra en revisión y eso es una cosa muy importante, que se esté revisando qué es lo que ocurre con el código de la niñez, porque es parte de la respuesta que tú me pides, ¿no? Así es. ¿Qué queda por hacer? Y creo que queda por hacer el que siempre debemos estar pendientes de qué es lo que está pasando con la niñez de nuestros países para sobre la marcha ir poniendo los correctivos necesarios, las leyes que se necesiten y los procesos de sensibilización respecto al tema sobre todo. Sí, y en ese sentido, ¿cómo se articula el trabajo de las aldeas infantiles SOS? Porque, claro, tienen un interés primario que es justamente el de defender y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y no solamente, creo, de esos niños que están en situación de calle o que están cuyos derechos han sido vulnerados, sino de la niñez en general. Bueno, Aldeas Infantiles SOS es una organización de desarrollo social, lleva aquí en el país ya más de 55 años, trabajamos en 6 provincias y nuestro enfoque principal es a trabajar por el derecho de los niños a vivir en una familia segura y protectora.
¿no es cierto? Comenzamos por ahí, pero eso pega a todos los otros derechos de la niñez, el derecho a la educación, a la salud, a la protección, ¿no es cierto? Todos los que rezan según Naciones Unidas en los derechos de la niñez. Aldeas Infantiles SOS se concentra, como te decía, en el trabajar el del derecho a la familia. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Prevenimos la violencia intrafamiliar, trabajamos en las comunidades que en el país han dado muestras de ser las zonas más violentas contra los niños, niñas y adolescentes por índices de maltrato, abuso sexual o negligencia, que es otro tipo de maltrato. Y esto lleva a que los niños sean retirados de las familias y colocados en instituciones de acogimiento temporal para que los niños puedan recibir la atención adecuada, la restitución de derechos, y ese es el trabajo que Aldeas hace de la mano del Estado. Porque es el Estado ecuatoriano, a través del MIES y las fiscalías, los que emiten las sentencias de separación de las familias de los niños, porque han documentado y han comprobado que los niños están siendo vulnerados en su derecho de tener una familia segura y protectora. Pero atrás de todo esto, nosotros cuando trabajamos en la prevención intrafamiliar en las comunidades, en Pichincha, en Imbabura, Esmeraldas, Guayas, Azuay y Manabí, nosotros encontramos que hay otros derechos que están vulnerados. Y entonces todo esto hay que trabajarlo en las mesas del sistema de participación de derechos de la niñez, que está debidamente constituido, o en las redes que trabajan en muchas ONGs con organizaciones gubernamentales sobre temas de niñez y adolescencia. Pero es importante señalar también que la otra parte que trabajamos es el fortalecimiento de las familias. Estas mismas familias que ya han sido detectadas, que pueden estar en situaciones de violencia intrafamiliar, entramos con tripletas de atención psicológica, social, para que puedan recibir la atención necesaria con el fin de fortalecer sus competencias como cuidadores de niños. Hay que cuidar mucho a las familias y hay que educar mucho a las familias, porque culturalmente nosotros somos un pueblo que todavía no vemos al niño como un ser humano con derechos. Es como solo cuando llegas a ser adulto ya tienes todos los derechos cumplidos, si no, no lo vemos, y no es así. El niño tiene derechos, el niño es un ser humano como un hombre, una mujer, grande, pequeño, adulto, y los niños sobre todo tienen que tener mayor protección porque están en su faceta de desarrollo emocional, espiritual, intelectual, física, ¿no es cierto? Y por eso es súper importante preocuparnos de cuál es la situación de la niñez. ¿Cómo ha sido el trabajo entre el Estado y organizaciones no gubernamentales encargadas en proteger estos derechos como Aldeas? Bueno, yo creo que como en toda relación, depende de quiénes estén en la relación. Hay política pública establecida, y la política pública establecida respecto a temas de niñez en el Ecuador, orgullosamente vamos a decir que ha ido mejorando con el paso de los años. El cumplimiento y la implementación del papel a la realidad es en donde hacemos este break, esta unión, mejor dicho, entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales para poder implementar de mejor manera las políticas. No te voy a decir que la situación de la niñez está subsanada y somos un país en donde los niños no tienen vulneración de derechos, no, por nuestra situación económica y nuestras condiciones psicosociales. Todavía tenemos muchas dificultades en tema de niñez, ¿no es cierto? Maltrato hacia la niñez, negligencia hacia la niñez, niños que dejan de estudiar por tener quehaceres domésticos y crecen a medias, niños que no están atendidos en salud, a nivel de higiene, la justicia que no está aplicándose adecuadamente hacia el abuso sexual, el trabajo infantil que ha vuelto a recrudecer en estas épocas. Para cada uno de estos temas hay alguna organización no gubernamental especializada. Y cada una trata de sumar con el Estado los esfuerzos necesarios para que estas situaciones puedan ser remontadas. Reuniones periódicas existen con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio de Educación. Como te contaba, existen las redes en donde se trabajan estos temas para subsanar. Pero mucho pasa por la autoformación y la autoeducación que como adultos queramos tener. Creo que los adultos tenemos que darnos cuenta de la brecha generacional que tenemos con los niños y reconocer lo que fue bueno para nosotros y no fue, y tener la capacidad de romper lo que no fue para hacer modos de educación diferente, modos de crianza diferente. Eso me parece importante, ¿no? Hacer ese ejercicio reflexivo como adultos de cómo fuimos como niños y cómo deberíamos haber sido también, y por supuesto para mejorar, o sea, siempre mejorar, ¿no? Exactamente. No en función de
de cumplir con el castigo a veces, porque eso también es otro tema, ¿no? No solamente la falta de derechos de muchos niños que están en situación de calle o en trabajo infantil, sino también la falta de derechos de los niños que están en nuestros hogares. Y tú ahí hablaste de un tema de negligencia. ¿Qué tipos de negligencias nomás hay? Y sobre todo en los hogares como los nuestros. Bueno, voy a comenzar por aclarar qué es el término negligencia, porque a veces la gente sí no lo tiene muy claro, ¿no es cierto? La negligencia es toda falta de cuidado física, emocional o psicológica que nosotros tengamos con un niño, niña o adolescente cuando están en el proceso de formación. Yeah. Entonces, eso hace que la negligencia se divida, por ejemplo, en negligencia física. La física aborda el tema de la negligencia del abandono, el tema de la negligencia de los niños que son llevados de un lado a otro y tienen vidas muy irregulares, porque un día pasan donde la vecina, al siguiente día pasan donde el tío, al siguiente día van donde la abuelita y eso les genera inestabilidad. La negligencia física también tiene que ver con el poco cuidado de la higiene, de la salud de los chicos. Tenemos la negligencia emocional, que es cuando no nos preocupamos de cubrir las necesidades emocionales de los niños. Es decir, cuando no preguntamos qué sienten, por qué, cómo, cuando no les enseñamos a gestionar sus emociones, pensamos que el castigo, el golpe, la palabra humillante es la solución y es el punto final y yo soy el adulto y tengo la razón y vos te callas, ¿no es cierto? Y es negligencia también la que estamos cometiendo muchos adultos ahora con los niños al no ser corresponsables de su formación en educación digital. Y es negligencia cuando les dejamos a los guaguas colgados de la tecnología o de la televisión para que sea la niñera, en vez de sentarnos con ellos a ver qué es lo que están consumiendo, con quién están hablando, qué información están recibiendo, qué información están entregando. Nosotros, al ser negligentes en estos cuidados en la tecnología, lo que estamos haciendo es exponerles a que puedan ser víctimas de trata, víctima de pornografía infantil y víctima de estos absurdos retos que aparecen a veces en las redes y que les ha costado la vida a muchos niños. Sí, justamente el tema de las redes sociales es otro... Eso es una arista fundamental para entender, porque ahora estamos permeados por estas nuevas tecnologías y creo que hay una relación muy estrecha en nuestras prácticas cotidianas con las redes sociales. ¿Qué papel deberían cumplir en ese caso los padres para evitar de alguna forma que muchos niños sean víctimas de estas redes, ¿no? Pues los padres creo que tenemos que vincularnos profundamente a darles calidad a los niños de atención, a hacer escucha activa de nuestros hijos. Y tú sabes que la escucha activa es muy diferente a simplemente escuchar. La escucha activa es cuando tú eres capaz de repetir lo que la otra persona te está diciendo porque estás involucrado en la conversación. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los papás modernos? Hay mucha negligencia en el cuidado de los niños porque llegan y están en casa, lo más fácil es extenderles el celular o conectarles a la televisión para que, entre comillas, no molesten. ¿Por qué? Porque yo llegué y estoy cansado, porque yo vengo trabajando todo el día y porque no me molestes. Pero eso es un acto de negligencia, porque los niños necesitan guía y orientación de sus padres para crecer, para saber procesar los consumos culturales que vienen a través de las redes sociales y de la televisión. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres? Pues con todo el esfuerzo, pero con todo el amor que un padre tiene, porque es extraño que un padre no pueda amar a carne de su carne, ¿no es cierto? Total. Se dedique con paciencia a conversar con sus niños, dedícale tiempo. Lo que sus hijos necesitan es ser escuchados, ser atendidos en sus necesidades. Usted siéntese y dígale, muéstrame tus amigos, qué estás viendo, qué estás haciendo. Preocúpese de colocar control parental en los equipos tecnológicos. Con los temporadores de cable también, ¿no? Pueden hablar, exactamente, y partir de eso, de la disciplina con amor, de la crianza positiva, dando razones, no imposiciones. Súper importante que con los niños vayamos desde la razón, no desde la imposición, porque resulta que el niño que desde chiquito recibió la imposición del yo digo y así se hace, después no se va a poder defender, ni va a poder pensar para tomar decisiones por él mismo. Entonces, criemos adultos saludables, niños educados en diálogo, en entender el porqué de las cosas. Después serán adultos que también sepan gestionar desde el porqué de las cosas, desde el cómo, con razón, con entendimiento, con el uso de la lógica, sin ser barcos a la deriva por dejarse gobernar por las emociones. Así es. ¿Y qué tipos de
de amenazas podemos detectar en las redes sociales? Por ejemplo, el sexting es una, ¿no? El otro que tenemos es el grooming. El grooming, lo vamos a explicar, es antes del sexting. Es cuando recién son abordados por las redes sociales y la gente les comienza a sondear y a hacer preguntas de dónde estás, dónde vives, quién eres, basados en toda la información que lo pagamos en los perfiles, ¿no es cierto? Ya cuando esto van agarrando confianza, digamos así, los chicos ya después, cuando están en la edad de la preadolescencia o adolescencia, comienzan a ser abordados por pederastras, que entonces comienzan a decirles, ay, está haciendo calor, ¿no es cierto? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces esto? Y tómate una foto así, Y hemos llegado a ver casos tan tristes en los medios de comunicación reportados últimamente, como este tema del abuelo y las adolescentes, ¿no es cierto? Que incluso han llegado chicas a morir en estos temas. O cosas en las redes sociales como algunos retos que han salido, ¿se acuerdan? El de la ballena azul. De la ballena azul, así es. Terrible, ¿no es cierto? Que inducen al suicidio a los niños. Entonces, tenemos eso, tenemos el ciberbullying. Las redes son utilizadas también para bullearse entre niños, entre compañeros de la escuela. Por supuesto. Criticar Entre los defectos. En la política hay un tema muy de bullying, muy ¿no? duro. Pero imagínate tú lo que es dejarle a un niño expuesto a eso. Entonces, ¿qué es lo que los padres tenemos que estar atentos? Es a compartir con ellos las redes sociales y también a darnos cuenta de cómo reaccionan nuestros hijos después de las redes sociales. Si en el país la estadística, dice Andresito, que de los chicos que están entre 5 y 15 años, 6 de cada 10 tienen acceso a un aparato tecnológico para poderse comunicar por redes sociales, ya nos estamos dando cuenta de que ¿cuántos niños estarán sin control parental? Estarán sin más o menos del 60% de nuestros niños que están así es, exactamente, expuestos a todas estas amenazas. Entonces, esos son tipos de negligencias que tú me preguntabas. Y otra negligencia que es muy común aquí en el país, lastimosamente, es que como tenemos el consumo del alcohol normalizado, consumimos alcohol delante de los niños o estupefacientes delante de los niños. Y primero, estamos normalizando el consumo del alcohol ante un niño que está en formación. Y segundo, lo estamos exponiendo a ámbitos de riesgo porque las personas bajo la influencia del alcohol se transforman. Y esto puede llevar a casos como el de este fin de semana, el niño en Otavalo. Estaban en una fiesta en su casa, consumieron alcohol, uno de los invitados se metió en la habitación del niño y ocurrió un abuso sexual. Entonces, son cosas que culturalmente como ecuatorianos tenemos que decodificar y entender que no porque se hayan hecho durante décadas, siglos o lo que fuera, están correctas. Es un momento de hacer un clic y despertar en la conciencia para ser mejores cuidadores de la niñez y la adolescencia. Y desde Aldeas SOS, ¿cómo articulan sus trabajos y sus esfuerzos para evitar todos estos temas? En el trabajo que hacemos con las familias, cuando nosotros nos dedicamos a trabajar con las familias, con las comunidades, con los líderes comunitarios en temas de cuidado de la niñez. Buscamos mejorar las habilidades, romper los mitos que están en la cabeza, porque por ejemplo otro dato de negligencia que nosotros damos es que en el país, en la encuesta de la estadística del 2015 que hace el Ministerio de Educación, dice que 13,000 niños no van a la escuela por hacer quehaceres domésticos, pero dentro de este número, necesito por ejemplo en las comunidades hay que entrar a decodificar que crean que las niñas por ser niñas no tienen que estudiar, porque al final se van a casar y alguien les va a mantener. Entonces, son este tipo de cosas las que tenemos que romper cuando formamos mejores habilidades de ser cuidadores, mejores habilidades para que tú puedas ser un mejor padre para tu hijo. El romper esta historia de que tú te encuentras con mucha gente, ¿no es cierto? Incluso hasta cuando abres tus redes sociales y ves, a mí me educaron con esto, y ves la chancla en la foto, y aquí estoy, soy un buen ser humano y ni sé qué, ni sé cuánto. Yo cuando me encuentro con eso y en las comunidades en las que trabajamos, siempre pregunto y digo, cierre sus ojos. Mire una escena con su mamá, llamándole la atención. ¿Qué le hubiera gustado más? Que tal vez su mamá, su papá, su abuela, su abuelo, su tío, su tía, con quien usted creció, se pusiera a su altura y le dijera, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué estás sintiendo? A ver, esto sí, esto no, esto tal. Cuando te sientas así, respira. Cuando te sientas así, busca y convérsame. Gestionar emociones, pero no, venía el golpe y entonces pregúntese, pues, ¿qué emoción no pudo gestionar? Mire la escena, revea la escena, reconstrúyala. El chancletazo, la bofetada, el que hayan dicho tonto, estúpido, no sirves para nada y eso, pregúntese internamente en dónde le afectó, en qué de la relación con la sociedad que está teniendo o en qué de las relaciones interpersonales que está llevando no le ha permitido ser libre, o cuánto trabajo interno ha tenido que hacer usted para poder
entregarse de otra manera a las personas, ¿no es cierto? Entonces es súper importante que vayamos entendiendo que la sociedad que tenemos, ¿por qué es tan violenta? ¿Por qué respondemos todo desde el descalificar al otro, hablar de lo malo? ¿Por qué trabajamos todo desde la visión negativa? Justamente porque en nuestra educación primaria está eso, ¿no? Esa base violenta que de alguna forma ha sido naturalizada por nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Vemos el golpe, la humillación, la palabra grosera como algo natural, cuando no debería ser así. Existen otras posibilidades de relacionarnos, existen otra posibilidad de decir las cosas. Queremos construir un nuevo país con una nueva conceptualización de la identidad como ecuatorianos, pues preocupémonos de que nuestros niños no crezcan a medias, de que crezcan llenos, completos, con todo lo que necesitan para su desarrollo emocional, para su desarrollo intelectual, para su desarrollo físico también, ¿no es cierto? Y aprovecho que en este marco que te estoy contando y la vinculación de cómo Aldeas trabaja esto, justamente nosotros hemos decidido poner en estos días sobre tapete una campaña que se llama Crecer a Medias no es crecer. Así es, justamente eso. Y esta campaña versa sobre todo lo que hemos estado conversando para motivar a que la gente tome conciencia sobre la negligencia. Y en el marco de esta campaña, el próximo miércoles, el 15 de mayo, en el Boulevard de las Naciones Unidas, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a tener un evento que se llama Historias a Medias. Exactamente. Esta Historias a Medias tiene el objetivo de contar con 300 medias infantiles, o sea, me refiero a 300 calcetines de niños. Sí. Estos 300 calcetines van a contar historias de qué han sentido niños, niñas y adolescentes por experiencias de negligencia que han vivido. Del Estado, de la comunidad, de la familia. Muy simbólico. Totalmente simbólico, porque son mediecitas de niños chullas. Sí. Porque son crecer a medias, no es crecer. No, y a veces efectivamente se ve a niños con pares de medias diferentes o con una media rota o con una media, no sé, sucia. Exactamente. Y es eso, ¿no? Entonces las medias han sido usadas simbólicas para hacer este evento, esta exhibición que vamos a tener en el Boulevard de las Naciones Unidas el 15 de mayo, porque además el 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia. A las 10 de la mañana nos pueden acompañar todas aquellas personas que estén interesadas en firmar el compromiso simbólico para que ningún niño crezca a medias. Muy bien, son las 15:25. Estamos conversando con Verónica Proaño. Ella es asesora nacional de recaudación de fondos de Aldeas Infantiles SOS. Y recuerden que justamente este evento que se denomina Historias a Medias se llevará a cabo el 15 de mayo de 7 horas a 18 horas en el Boulevard de las Naciones Unidas. ¿Por qué es importante entonces potenciar a la familia? ¿Desde qué sentidos podemos hacerlo? Tomando en cuenta que ahora hay familias de diversa índole, no es solamente la familia tradicional, papá, mamá, hijo, hija, perro, gato, sino, claro, puede ser la abuelita con el nieto, o el tío, con el sobrino, en fin, hay distintas posibilidades. Creo que la migración en ese sentido ha marcado distintos tipos de familias y también hay familias diversas en temas de género, lo cual también me parece bastante necesario poder identificar la necesidad de que ya no hay una familia tipo, sino que hay varios tipos de familias donde se puede encontrar una nueva posibilidad para crecer y desarrollar. Entendiendo como familia el núcleo conformado por 2 o más personas, en donde tú estableces tus relaciones de parentesco cotidianas, ¿no es cierto? Es decir, superando lo simbólico, imaginario de la familia tradicional, del papá, mamá, hijos, mascotas, viendo que hay familias de madres e hijas, padres e hijos, abuelos y nietos. Lo que hay que entender, que hay que reforzar en la familia es la visión de la crianza. ¿Qué es lo que queremos hacer de la familia? ¿Realmente una familia segura y protectora? ¿O realmente el lugar en donde los niños vivan un infierno y después decidan tomar distancias? Y ese es un llamado que pasa por la vida personal de cada uno. Estado no se puede meter, pero tú sí te puedes meter contigo sobre decir, ¿qué quiero yo
de mi niño, de mi niña. ¿Qué quiero yo para mi nieta, para mi nieto? Yo como adulto estoy siendo responsable del cuidado de esta personita que está en formación. ¿Y qué es lo que me tiene que importar a mí? Que la persona quede lo mejor formada posible para enfrentar la vida cuando viene la vida adulta. Puedo hacerlo desde recordar, puedo hacerlo desde formarme. Nadie viene con un manual ni para ser papá, ni para ser mamá, ni para ser abuelita, si eres la abuelita o el abuelito que se quedó a cargo de los nietos. Pero todos sí venimos programados con algo y se llama el instinto de protección y cuidado. Y no hay que perderlo. Entonces, en las familias lo que tenemos que rever es que la familia está siendo un lugar en donde podamos dialogar, donde podamos conversar, donde podamos saber, tengamos claras las reglas, los límites y las consecuencias cuando se violan las reglas. Porque tampoco es ser un buen papá o un buen cuidador de un niño, decir, dejar hacer, dejar pasar. Claro, no. No, está siendo negligente con el niño. Volvemos a insistir, la negligencia es dejar descuidada cualquier ámbito en la formación y en el desarrollo del niño, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú estás en la familia y eres el cuidador de un niño, muchos niños son cuidados por personas que son su referente adulto. El caso de los niños que están en los programas de aldeas. Los niños, como perdieron el cuidado familiar, su tutoría legal es entregada a aldeas y ellos tienen educadoras y educadores que son su referente adulto con quienes conviven las 24 horas del día, ¿no es cierto? Más el grupo de psicólogo, mediador pedagógico, trabajador social que les acompañan en su caminar. Pero incluso ellas, las educadoras, tienen que revisarse esto. Nosotros nos preocupamos de que las casas en donde viven los niños de aldea sean lugares seguros y protectores, como toda familia lo debe hacer. En este momento, ¿con cuántos niños están trabajando a nivel nacional? Tenemos aproximadamente... fluctuamos ya, pero ahorita en este mes tenemos más de 600 niños en los 6 programas. ¿Y por qué digo fluctuamos? Porque hay meses que entran más niños, pero después se soluciona el caso, se puede hablar con la familia o hay alguien de la familia ampliada que quiere recibir al niño en su casa y los niños se reinsertan en sus familias. Pero así, o sea, ahorita en procesos de vivir fijamente en los programas de aldeas, en situación de acogimiento temporal, tenemos más de 600 niños. Tú dices 6 programas, ¿tiene que ver con 6 ciudades en el país? Sí, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, en Puerto Viejo, en Cuenca, en Esmeraldas y en Ibarra. ¿A qué se deben estas ciudades específicamente? Cuando se hizo un estudio cuyo nombre técnico es un CRCA, que es un estudio para detectar los puntos de mayor vulneración de los derechos a los niños, ahí este estudio arrojó las ciudades y dentro de las ciudades los barrios y las manzanas de los barrios en donde mayor violencia de maltrato infantil, abuso sexual, negligencia estaban viviendo los niños. Y es ahí en donde decidimos intervenir. ¿Qué tan complejo puede resultar trabajar con niños cuyos derechos han sido vulnerados? Es una labor muy compleja porque estás hablando de un ser humano roto. Pero también es un trabajo maravilloso porque estás hablando con los más resilientes de los resilientes. Un niño tiene esa maravilla, pero maravillosa característica de poderse reconstruir en un tiempo mucho más rápido. Pero es un trabajo fuerte con los psicólogos, con los mediadores pedagógicos, porque al niño hay que volverle a construir su autoestima, volver a ganar confianza. Muchas veces hay que reconstituirlos hasta físicamente, porque físicamente están desnutridos. Llegan muchos casos también con discapacidad. Ya hay que saber manejar el tipo de discapacidad que tienen los niños. Entonces es un trabajo desafiante, pero enamorador. Esa es la palabra que yo calificaría, porque no hay nada más lindo que ver un niño que vuelve a sonreír, que vuelve a tener fe, que tiene la posibilidad de ir a la escuela, que se plantea desafíos al horizonte. Y ahí es cuando me gusta compartir con la gente las historias que tenemos, ¿no? Tenemos chicos que llegaron y ahora están becados en Estados Unidos estudiando. O chicos que se han vencido a ellos mismos y están en el Colegio Internacional de Costa Rica asistiendo al bachillerato internacional, niños que ya se han graduado de CHEPS y son profesionales, jóvenes de aldeas que han salido y tienen su propia familia, y lo que más lindo es ver que son buenos padres, que son padres responsables, llenos de amor para sus hijos.
Eso es maravilloso, definitivamente. Y asumo que ustedes con este evento de Historias a Medias también estarán en estas localidades. Sí, después de Quito vamos para Guayaquil el 1 de junio y después de eso vamos a bajar a las otras 4 ciudades, ¿no es cierto? Cuenca, Ibarra, Esmeraldas y Puerto Viejo, hasta terminar en el mes de julio con el recorrido nacional, porque esta sensibilización que estamos haciendo tiene que ser a nivel nacional, hay que hacerlo lo más grande posible y ahí es en donde estamos tratando de llamar a las instituciones para que se sumen a esta iniciativa, al gobierno, a los medios de comunicación, porque mientras más gente conozca y pueda ser transformada y tocada con el conocer las historias a medias, estoy segurísima de que menos niños van a crecer a medias. Muy bien, quiero volver al tema de la institucionalidad, pero ya no solamente a nivel del Estado, a través del MIES y la Fiscalía, sino también en los diferentes niveles de Estado. Estamos hablando con gobiernos locales, municipios, prefecturas. ¿Han trabajado con ellos? ¿Hay apertura de parte de los gobiernos municipales para poder fortalecer estas garantías y estas protecciones para niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados? Pero ahora, sobre todo en esta coyuntura que ya estamos por cambiar de administración, ¿ha habido algunas aproximaciones, acercamientos con nuevas autoridades? Con los gobiernos autónomos descentralizados que están saliendo, hemos tenido experiencias de éxito con Puerto Viejo. Yeah. Con el GAT de Puerto Viejo es un socio estratégico de aldeas ya durante casi 3 años. Ellos, del dinero que se asigna del presupuesto de los GATs a responsabilidad social y en especial a temas de niñez que reposan en la COIP, en el artículo 47, han hecho con nosotros ese trabajo para fortalecer en la parroquia de San Alejo el tema de la niñez, para poder trabajar con líderes comunitarios, con los líderes barriales, con las familias de esta zona y bueno, los resultados han sido muy, muy interesantes. También con el GAT de Pedernales, después del terremoto, como Aldeas fue una ONG que intervino en el tema del terremoto del 16 de abril y ayudamos a manejar la política de protección de los niños en los albergues. Después de eso, con el GAT de Pedernales y de la mano de la Agencia de Naciones Unidas, UNICEF, trabajamos un proyecto para ayudar en las normas de convivencia de las urbanizaciones que levantó el gobierno y entregaron casas para los damnificados. También con el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes y fortalecer a la comunidad como una comunidad protectora. Perfecto. Actualmente estamos en conversación con la transición de las autoridades. Había proyectos que estaban encaminándose para realizar este año y claro, los estamos traspasando para las siguientes autoridades, por ejemplo el caso de Quito, en la zona sur de Quito. ¿Ya ha habido acercamientos con ellos a lo mejor? Nosotros estamos esperando que el 13 de mayo que toman posesión podamos, de lo que se estaba trabajando con la autoridad zonal ahorita, comenzar ya a trabajar la continuidad con el alcalde de Esmeraldas actual, nuevo, que se va a posicionar. Con él ya hemos comenzado los diálogos. Tenemos una invitación desde el alcalde de Orellana también para poder conversar con él y ver cuál es el trabajo que se puede hacer. Y desde Aldeas, dentro de nuestro plan estratégico, como justamente sabemos que este CRIC en la política, este nuevo entrar de autoridades es una oportunidad. Tenemos planteado la realización de un encuentro con los GATs a nivel nacional para poder abordar este tema de cómo ser aliados estratégicos y hacer conjuntamente con ellos temas de responsabilidad social para evitar que los niños, niñas y adolescentes pasen por situaciones de vulneración de sus derechos, especialmente en maltrato, negligencia, abuso sexual, y podamos comenzar a construir visiones educativas de familias seguras y protectoras, de comunidades seguras y protectoras para todos los niños, niñas y adolescentes. Esperamos pues ya el momento que esto se dé, que tengamos ya la fecha fija sobre el tapete, ahora que estamos en la transición también de las autoridades de la AME, porque habíamos hablado con el director anterior, pero estamos seguros de que la nueva persona que está a cargo de la AME va a ser receptiva a esta propuesta. Esperamos poder realizar este encuentro en septiembre. Sí, me parece absolutamente importante. Yo creo que, bueno, al menos desde mi postura, si fuera autoridad, sería algo reprochable que me niegue a poder trabajar
estos temas, ¿no? Con organizaciones que siempre están pendientes de la protección de derechos. Son las 15 horas con 37 minutos. Seguimos dialogando con Verónica Proaño. Vero, ¿cómo es el tema? ¿Cómo ha sido el acercamiento con los medios de comunicación? Sobre el tema... para el fortalecimiento de todos estos derechos. Ajá. Bueno, con los medios de comunicación se hace un trabajo especial y es dar formación para que ellos puedan darle información con enfoque de derechos. Eso es lo que se busca con los medios de comunicación, porque la mayoría de medios de comunicación dan la información todavía sin cubrir esta expectativa de los derechos, ¿no es cierto? Y mucho más cuando hablamos en temas de niños. Recordemos que uno de los avances más significativos en tema de protección de niñez han estado dados en la ley de comunicación, ¿no es cierto? Cuando se ha impedido que se revele el rostro, la edad y un montón de cosas más. Pero también, que sabemos. También valía porque había un organismo que vigilaba y controlaba eso, y de alguna forma también emitía sanciones. Pero ahora que ya no hay eso, ¿ven ustedes como una amenaza para la... Podría debilitarse, sí, pero creo que también va a ser una forma de medirnos como ecuatorianos de si funcionamos por la represión o funcionamos por la conciencia. Yo creo que después de todos los años que tuvimos que cumplir con esas normas, ya deberíamos funcionar por conciencia, ¿no es cierto? Entonces todos deberíamos saber que no podemos poner en riesgo a un niño cuando lo exhibimos en un medio de comunicación, ni podemos volver a revictimizarlo. Entonces hay que estar muy conscientes de eso. Yo creo que ya hago un llamado a los colegas y a los compañeros comunicadores de que nos formemos en comunicación con derechos humanos y sobre todo con esa visión de protección de la niñez. La protección de la niñez no la hace una ley, no la hace el papel, no la hace la política pública. La protección de la niñez la hace cada uno desde su ética, teniendo conciencia de que estamos hablando de que están niños en formación de por medio y no podemos estigmatizarlos ni victimizarlos. Sí, me parece fundamental esto porque, bueno, yo hice un estudio entre el 2014 y 2015, justamente sobre el tema de representación de niñez en medios de comunicación. Y entre los datos que al final resultaron develadores, es interesante ver cómo del 100% de la información, solo el 5% correspondía a niñez y adolescencia. O sea, parece que hay un interés de los medios de comunicación por mostrar temas de política, de deportes, temas coyunturales, de inseguridad, pero tenemos esta cuestión, ¿no?, de fortalecer la representación de niños, niñas y adolescentes. Y no sé si es que de pronto a lo mejor ustedes también están trabajando o tienen planteado trabajar con los medios de comunicación para fortalecer y elevar la voz de niños, niñas y adolescentes. Claro que sí, Andrés. Aldeas Infantiles SOS tiene un programa de abogacía. Tenemos un área de abogacía y el área de abogacía es la que se encarga de todos estos temas de hacer lobby a nivel de instituciones estatales, pero también desde el área de abogacía nos preocupamos por la relación con los medios de comunicación y el área de comunicación nuestra de la relación directa que tiene con los periodistas, y es ahí en donde vienen estos cursos de formación para trabajar con los compañeros periodistas sobre cómo manejar la información de niños en situación de acogimiento, cómo manejar la situación de niños que están viviendo momentos de vulneración de sus derechos a través de la violencia física, psicológica, negligente o los abusos sexuales, porque para nosotros es prioritario. Es mucho más barato prevenir que restaurar. Totalmente. Esa es una de las visiones que tenemos como organización y por eso es que nosotros hemos dado un giro en los temas que nosotros trabajamos y desde hace 4 años hacemos énfasis en prevención, fortalecimiento, además del acogimiento. Y en esa prevención están considerados como público objetivo los medios de comunicación, porque es desde la imagen, desde la forma de producir que los medios tienen la información, cómo también se van construyendo los enfoques de derechos y se vigila y se cuida el interés superior del niño. Claro, y creo que sería necesario también entender estos conceptos porque, de cierta manera, un discurso donde se revictimiza a un niño, niña o adolescente, también está haciendo una revulneración de los derechos de ese niño, ¿no? Exactamente, así es. Exactamente, Andrés, tú has encontrado una palabra perfecta y es le revulneramos, o sea, ya por el hecho acontecido, perdió su derecho, transmites mala información
o pasas mala información, no tienes cuidado de los datos que estás dando, lo que estás diciendo, cómo estás presentándolo. Y lo revictimizas y, por ejemplo, lo revulnerizas, como tú bien dices. Entonces, esto es súper importante. Ahora estamos viendo, desgraciadamente, muchos temas de niñez que ha sido vulnerada en los medios de comunicación. El caso Ampetra, el caso del abuelo, el tema del niño de Otavalo. El caso de Emilia, que también fue el caso bastante... de Emilia, que fue terrible. Y entonces ahí hay que preguntarse y hay que hacer un análisis, ustedes que están en la academia, de si se está respetando o no el interés superior del niño, si estamos manejándolo, cuidando de la persona que fue víctima de este hecho o no, porque hay que entender que atrás de todos estos hechos está un ser humano, y vuelvo a decir, cuando son niñas y adolescentes que todavía están en formación, están construyendo sus pensamientos, su forma de ver frente a la vida, y si ven que en un medio de comunicación se habla de ellos y se los acusa y está... Yo digo, por ejemplo, no ha pasado aquí, no es un caso de aquí, es un caso que yo pude ver en la prensa de otro país de Latinoamérica. Se hablaba sobre los abusos sexuales de los sacerdotes hacia los niños. Y cuando un periódico te saca un titular que dice que el niño era el responsable, es lo que dice el sacerdote que cometió el acto, que fue incitado por el niño. ¿Te imaginas lo que ese niño debe estar sintiendo? Que el niño sea responsable. ¿Te imaginas lo que el niño está sintiendo? O sea, qué irresponsabilidad tamaña del periodista que publicó esa noticia. Porque él podía haber dado la noticia, pero sin decir y sin culpabilizar al niño, hasta por un sentido común. ¿No es cierto? Entonces, sí hay casos todavía, y yo creo que es muy profundo el trabajo que tenemos que aprender a hacer en la prensa y en la comunicación cuando manejamos temas de violencia, en general, sea para niños, niñas, adolescentes o cualquier otro tipo de violencia. Dejar de ir desde el morbo. El ir desde el morbo es lo más destructivo que hay cuando colocamos información, porque en vez de educarnos para reflexionar sobre lo que está leyendo y pasando y llevarnos a buscar otro tipo de soluciones, la gente sigue desde la malicia. Es mucho más fácil destapar el morbo que la capacidad de reflexión. Totalmente. En eso concuerdo absolutamente, y me parecen muy pertinentes tus palabras, de hecho sumamente necesarias aterrizarlas para poder tener una sociedad mucho más racional, podríamos decirlo. Pero ¿cómo hace Aldeas SOS para poder financiarse? Porque es una organización, entonces asumo que ustedes tienen un equipo que trabaja en eso, y justamente tú también eres la representante de recaudaciones. Sí, como reza mi título. Bueno, ¿qué Aldeas? Aldeas, para su financiamiento, para poder atender a los niños que están en nuestros programas, tener el personal adecuado para el trabajo con los niños, nos financiamos de 3 fuentes. La primera fuente es el Padrinazgo Internacional, al ser una organización de desarrollo social que nació en Austria después de la Segunda Guerra Mundial con el señor Hermann Meiner. En Europa, la casa matriz levanta fondos con padrinos que quieren apadrinar a niños acá en el Ecuador. Esa es una de las líneas de financiamiento. La otra línea de financiamiento, por corresponsabilidad, el Estado con los niños nos entrega el valor de la alimentación de los niños que están en acogimiento temporal. Nosotros presentamos un proyecto de trabajo con los niños, de qué se va a hacer, y el MIES nos entrega el dinero que fundamentalmente se usa para la alimentación de los chicos. ¿No ha habido reducción en eso ahora que estamos en recortes? No, por suerte no. Por suerte. No hemos tenido, y creemos que es un acto de mucha responsabilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social el tener como prioritario que los niños no pasen necesidades. Y la tercera línea de financiamiento, la más fuerte, la vena central, son todas aquellas personas que confían en el trabajo que hace Aldeas Infantiles de SOS y se han sumado como donantes de Aldeas. En el país tenemos muchísimas personas que hacen una donación de $10 mensuales. Esos $10 mensuales nos permite que a los niños les podamos dar salud, educación, vivienda, terapias psicológicas, desarrollo integral, que se compre las medicinas que necesitan, la atención especializada en los casos de discapacidades, con $10. ¿Y estas donaciones se hacen en una cuenta o...? Las personas que deciden ser amigos, sí, las personas que deciden hacerse amigos SOS,
o nos llaman a la oficina, a los teléfonos de oficina en el 331-18567. Y una de las personas de nuestra oficina va a su casa, a su trabajo, donde usted nos diga, y llenamos el cupón para hacer un débito mensual de su cuenta o de su tarjeta de crédito. Este débito se le hace todo el tiempo que usted decida ser donante de Aldeas. Hay personas que nos llaman y nos dicen, vea, le voy a hacer una donación única. Entonces, en ese momento hablamos con la persona y se le da un número de cuenta para que ella pueda depositar, porque siempre queremos tener la información de procedencia de dónde viene ese dinero para que sea un dinero de un origen limpio. Hay empresas amigas de SOS que nos hacen contribuciones mensuales como apadrinamiento para las casas en donde viven los niños o asumen pagar la colegiatura de los niños en las escuelas. Hemos tenido algunas otras empresas que nos hacen donaciones de mobiliario en buen estado para que nosotros podamos hacer una reventa de ese mobiliario en un garaje SOS y reunir dinero. Hay empresas que nos llaman ya hacen carreras, ¿no es cierto? Ahora que está tan de moda hacer fitness, y las empresas lo que recauden en las carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, le donan un porcentaje a Aldeas. Realmente tenemos que innovar y ser muy creativos en qué actividades hacer para poder para recoger dinero para los niños. Porque ustedes saben, los que tienen hijos sabemos, y los que no también, que en esta vida todos comemos, todos nos vestimos, tenemos necesidades de educación, de salud, y el dinero es importante. Entonces ahí, a las personas que estén interesadas a través de tu programa en volverse donantes de Aldeas, nos pueden contactar para que nosotros los visitemos, o pueden el 15 de mayo asistir a las Naciones Unidas. Un captador nuestro va a estar ahí con el chaleco uniformado, el carnet identificado, y pueden ustedes volverse un amigo SOS a través de firmar un cupón para que podamos digitalmente. Ahora también estamos en la época digital, ¿no es cierto? Sí. Entonces nosotros también tenemos que recaudar digitalmente. Si ustedes entran a 3 veces creceramedias.org, ahí pueden dejar sus datos en un formulario y una persona del call center le llamará para concretar el apoyo que usted decida dar a Aldeas. Perfecto. Y un tema más, ¿trabajan como voluntarios? Estamos inaugurando la estrategia de voluntario este año a partir del mes de julio. Nosotros tenemos una visión del voluntariado muy diferente, impulsada por 2 cosas, porque creemos profundamente que el voluntariado debe ser innovador y un compromiso que nazca de corazón de las personas. Entonces tenemos el voluntariado corporativo, que significa que las personas, empresas que quieran hacer voluntariado nos pueden contactar y desde sus aspectos técnicos nos pueden ayudar en temas que Aldeas necesita. No hacemos voluntariado directo de trabajo con los niños por la situación judicial de protección que los niños tienen. Pero el voluntariado, por ejemplo, hay colecta nacional el 25 de octubre. Los voluntarios nos pueden ayudar a hacer colecta en su barrio, en su casa, en su edificio, en su trabajo, o salir a las esquinas, a las calles con el personal de Aldeas para poder colectar. Hay voluntarios... Eso es importante, ¿no? Con el personal de Aldeas. Sí, exactamente. No solos, sino con el personal de Aldeas. Sí, porque nosotros tenemos todo un programa de formación para los voluntarios. O sea, no es que tú llegas, dices soy voluntario y te soltamos por ahí para que vayas a hacer. No, sino que nuestros voluntarios, la persona responsable de voluntariado, tiene todo un programa de formación, de voluntariado, de monitoreo del voluntariado, de fidelización del voluntariado y de evaluación del voluntariado. Porque creemos que el voluntariado es algo que debe ser sostenido y sistémico. Entonces el voluntariado es 3 meses, 6 meses, un año. ¿No? Exactamente, y leal. Y entender que una cosa es el voluntariado y otra cosa es la caridad. Muchas personas piensan que voluntariado es ir un día y darle unas horas y un abrazo a la persona con la que te tocó interactuar. El voluntariado es ser sistémico y constante, entregando tu tiempo hasta que veas un resultado de lo que tú estás haciendo. Entonces, si tenemos voluntariado, las personas que estén interesadas para ser llamadas en la convocatoria de voluntariado que sale en julio, pueden escribirle a tania.torres@aldeasinfantiles.org.es. Ella es responsable de voluntariado y ella les remitirá toda la información que ustedes necesiten para volverse un voluntario SOS. Perfecto. Son ya las 15:55. Se nos pasó volando el tiempo. Creo que hemos tratado de exprimirte, Vero, al máximo. Unas palabras finales, por favor.
agradecerte por este espacio, por esta charla tan profunda, porque muchas veces no existe el tiempo para hablar tanto sobre este tema y yo creo que es muy enriquecedor para todos, porque todos podemos reflexionar. Invitarles a tu radio escuchas, a ustedes que nos acompañen en el evento de Historias a Medias, para que ustedes puedan ver qué huellas ha dejado la negligencia en el cuidado infantil. Les esperamos el 15 de mayo, el próximo miércoles, entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde en el Boulevard de las Naciones Unidas, para que nos acompañen en Historias a Medias. Sigan las redes de Aldeas, estamos como Aldeas SOS Ecuador en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ustedes ahí van a poder ver tips de crianza positiva, historias de transformación de los niños, rendición de cuenta de transparencias del uso de recursos, y van a poder ver todo lo que estamos trabajando desde el Crecer a Medias no es crecer para la concientización y la movilización de la ciudadanía. Recuerden, el 15, si están a las 10 de la mañana, van a poder firmar el compromiso simbólico para que ningún niño crezca a medias. Muy bien, muchísimas gracias, Vero, por tu predisposición, por estar aquí en nuestro programa y también por todos los contenidos que nos has brindado. Creo que son sumamente importantes, creo que es necesario de alguna forma tomar conciencia y cambiar de chip para poder hacer y construir una nueva y mejor sociedad. Y sobre todo que valore a los más pequeños, a los niños, niñas y adolescentes, a todas las personas que dependen de nosotros, de los que generamos de alguna forma recursos, porque creo que los niños tienen derecho a un hogar, a una educación, a una vivienda, y eso es lo más importante y que se tiene que precautelar. Recuerden que el 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia, así es que sería importante también hacer este compromiso simbólico dentro de Historias a Medias que propone las aldeas infantiles de SOS. Agradecemos a Vero, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Andrés, cómoda, muchísimas gracias. Muy bien, y recordarles que pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube o también en nuestra página de Facebook. Muchas gracias también al licenciado Fernando Endara, que ha estado aquí en los controles, y también, por supuesto, a nuestra nueva compañera, ella misma va a salir con su programa, Diana Orellana, así es que estén atentos, ¿no? Ella está preparando un programa sobre música y urbanismo, así es que creo que es súper interesante. Una propuesta muy alternativa, como siempre aquí en Flaxo Radio, generando nuevos contenidos y nuevas visiones. Agradecemos, amigos oyentes, muchas gracias, hasta la próxima. La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.